Justo salen estos anuncios. Quiero ver. Ok, dice entonces teoría atómica. Vamos con, esta ya es parte del capítulo 4 y la primera parte, lo que es la teoría atómica. Veamos por qué es importante el día de hoy. Este capítulo 4 se va a dividir en varias secciones. Primero vamos a explicar lo más importante acerca de la teoría atómica, obviamente. Como saben, los que son seguidores de YouTube, esta parte la vamos a resumir en todo lo que sucedió. Muy bien. Los seres humanos siempre nos estamos preguntando de qué está formada la materia y una respuesta muy sencilla sería de átomos. Pero otra pregunta que viene sería de qué están hechos los átomos. Bueno, eso es una pregunta, algunos dirán de quarks y los quarks de qué están hechos, otras partículas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, vamos a quedarnos hasta el átomo como la unidad mínima de la materia, es decir, vamos a suponer que toda la materia está hecha de átomos, lo cual no es una falsedad, de hecho es cierto, toda la materia está hecha de átomos. Pero ahí vendría la pregunta, ¿qué son los átomos? Demócrito fue la primera persona, al menos la historia lo dice, en usar la palabra átomo. Átomo significa sin tomo división. Y aunque el átomo podría parecer la unidad mínima, la cual no se puede dividir, lo cierto es que sí es divisible, ¿ya? Pero eso es tema que voy a tocar un poquito más adelante. Es sencillo, imaginen lo siguiente. Imagínate que tienes una manzana, la partes a la mitad y dices, ok, tengo un medio. Vuelves a partirlo a la mitad, tengo un cuarto. Vuelves a partirlo a la mitad, tengo un octavo. Vuelves a partirlo a la mitad, un dieciséisavo, etc, etc, un 32avo. Llegará a un punto donde no puedes partir la manzana. Demócrito pensaba que sí, a ese punto donde ya no es divisible la manzana, donde ya no se puede dividir, a ese punto le llamó átomo. Para él era un punto, para nosotros los átomos son puntos, pero lo cierto es que son más que solamente eso. Sin embargo, recuerden, átomo significa asíntomo división. A pesar de que Demócrito, un pensador antes de Cristo, griego, ya concebía los átomos no como los concebimos ahora, sino que él decía que la materia tenía una unidad mínima y que todo estaba hecho de eso. Aristóteles y Platón pensaban diferente. Ya, sin embargo, él llegó a concebir lo que se llama la palabra átomo. Muy bien. De ahí tenemos, por cierto, los átomos no son así. Entonces es un modelo nada más. Pero los átomos no son así, ¿ya? Simplemente son formas como nosotros los podemos concebir. Pero sepan que hasta el día de hoy nadie ha visto, y cuando digo visto es prácticamente es como usar el sentido de la vista, nadie ha visto un átomo tal y como es. Tenemos modelos que se asemejan. Usted dirá, pero ¿por qué no hemos visto? Bueno, eso lo veremos más adelante. John Dalton se lo conoce como, mande, no se puede dividir, pero sí es. ¿Puede repetir esa parte? O sea, yo lo que yo dije, lo que yo había dicho es que según Demócrito, un pensador griego antes de Cristo, había concebido a los átomos como la unidad mínima de la materia, o sea, que no se podían dividir. Pero en la realidad los átomos sí son divisibles. O sea, usted me está diciendo que en la realidad los átomos sí se pueden dividir. Sí, a pesar de que la palabra átomo significa sin división o que no se puede dividir. Lo cierto es que por mucho tiempo se pensó que el átomo era indivisible, pero la realidad es otra. Los átomos sí se pueden dividir y tienen partículas, no son solamente pelotitas, están formadas de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que estudiar el mundo de los átomos o el mundo cuántico es toda una odisea. Sin embargo, aquí vamos a explicar lo más sencillo, ¿ok? Lo que quiero que no es que recuerden que los átomos no son así. Nosotros hacemos estos modelos, pero lo cierto es que no son así. ¿Ya? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Ok? Entonces dice, John Dalton, ¿por qué estoy recibiendo a veces del Facebook? John Dalton es el padre de la teoría atómica. A John Dalton se lo conoce como el padre de la teoría atómica. Ok, él hizo cuatro postulados que veremos a continuación. Estos cuatro postulados me gustaría que los anoten porque son temas que les preguntan en controles de lectura, en exámenes, etcétera. Ya
él primero inicia la teoría atómica. Ojo, que se llama teoría y no ley atómica. Y tiene sentido que se llame teoría, debido a que con el paso del tiempo han habido nuevos descubrimientos y se han ido enmendando muchas cosas. Es decir, la concepción de que tenemos de los átomos se ha ido enmendando. ¿Cómo se irá enmendando la que ustedes tienen? Ok, entonces, igual que ustedes van a tener una, podría yo decir, una concepción de los átomos, ¿sí? ¿Está claro? Ok, ok. Igual que ustedes ahorita van a tener una concepción de los átomos. Ah, caramba. Ok, entonces, el primer postulado dice que toda la materia está formada por átomos. Toda la materia. Usted dirá, bueno, es obvio. Claro, en ese tiempo, cuando recién las ciencias empezaban a surgir, o a renacer más bien, empezaban a tomar un carácter más serio con Dalton, con Newton, vaya, con Kirchhoff, Maxwell, Boltzmann. No era tan obvia las cosas que ahorita estudiamos. Ahorita nos parecen muy obvias muchas cosas. Sin embargo, en ese tiempo, recuerdan que salimos del oscurantismo y pues muchas cuestiones eran más mitos que verdades. Se creían muchas cosas. Si creen que ahorita hay mitos, pues en épocas pasadas habían muchos más mitos. Realmente el ser humano ha vivido de mitos mucho tiempo. Ujú. Así que no les sorprenda. Toda la materia está formada por átomos. Ustedes dirán, ¿toda la materia? Sí, toda la materia. Los átomos son los elementos que vimos en el capítulo 3. Ejemplo, litio, hidrógeno. Obviamente los átomos, ya saben, forman compuestos. Por ejemplo, dejen poner el oxígeno en vez del litio. El oxígeno, el hidrógeno, forman compuestos. Los compuestos cuando se juntan con otros compuestos forman mezclas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos al trasfondo, el trasfondo es que todo está formado por átomos. Esto es lo que decía Dalton, que toda la materia está formada por átomos. Muy bien. Los átomos, la segunda cosa que decía Dalton es que los átomos de un mismo elemento son iguales en propiedades físicas y químicas. Y ustedes dirán, obvio. Bueno, pues te tengo malas noticias. Esto no es verdad. O sea, eso es falso. No es tan obvio. Los átomos de un mismo elemento son iguales en propiedades físicas y químicas. No es cierto. Dalton había postulado eso, pero lo cierto es que estaba equivocado. ¿Ya? Entonces, imagínate que tienes una lámina de oro puro. Tienes una lámina de oro puro. Una lámina de oro puro. Ok, tú dirás que todos los átomos de oro son iguales. Pues no. Hay una pequeña parte de átomos que son diferentes. A estos átomos con masas diferentes se les llama isótopos, que los estudiaremos al final del capítulo. Y tienen diferentes propiedades físicas. ¿Sí? O sea, tú puedes tener una lámina de un elemento puro, pero se sabe que ese elemento tendrá átomos diferentes, los cuales son isótopos. Tú dirás, ¿se puede saber cuántos isótopos tiene un átomo? No, no puedes saberlo simplemente con la tabla periódica. Hay isótopos que tienen hasta 12, hay átomos que tienen hasta 12 isótopos y hay átomos que no tienen ni un solo isótopo. ¿Sí? Sin embargo, Dalton no lo sabía, no sabía la existencia de los isótopos. Por eso él postuló su segundo postulado es incorrecto. A pesar de que él lo dijo, ojo, nunca te van a preguntar si es correcto o incorrecto lo que él dijo. Te van a preguntar si él lo dijo. Los átomos de un mismo elemento son iguales en propiedades físicas y químicas. Eso es verdad, porque él lo dijo. O sea, él lo dijo, es verdad, pero sepa que no es así. Hay nueva evidencia que demuestra, o después hubo nueva evidencia que demostraba que efectivamente no era así. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Es como algo, es la teoría atómica, básicamente. Es como ir a la historia y recorrer lo que pasó, decir que estuvo correcto y que no, y por qué. O sea, después se descubrieron los isótopos, claro que sí. Solo que Dalton no lo sabía, no es que Dalton era un mentiroso, sino que él no lo sabía. Recuerden que la tecnología y la ciencia van avanzando de la mano y mientras más avanzan, pues tenemos más entendimiento, pero por desgracia también más ignorancia. Eso es una paradoja.
Mientras más conocemos, más ignorantes somos. Sí, es paradójico, en serio. Cuando dos átomos forman un compuesto, lo hacen en relación de proporciones fijas. Esto es cierto, esto es verdad, esto es verdad. Es decir, por ejemplo, cuando generalmente se forma el agua, siempre la fórmula del agua es la misma, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. No importa cómo se forme, es más, está la ley de proporciones eh, definidas de Proust. No importa cómo se forme, siempre será H2O, independientemente si fue por una combustión, independientemente fuese por una, no sería electrólisis, sería por la combinación de hidrógeno y oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En las reacciones químicas no hay creación ni destrucción de átomos, solamente ordenamiento. Esto también es cierto. En las reacciones químicas no se puede crear ni destruir átomos. Te parecerá que destruyes átomos cuando quemas una hoja de papel, pero no es cierto. Lo cierto es que simplemente los átomos están reordenándose para formar dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Ok? Y obviamente ceniza. ¿Ya? Simplemente hay un reordenamiento, nada más. No creas ni destruyes un átomo, por más de que quieras hacerlo. Por lo menos no en reacciones químicas. No puedes crear ni destruir átomos. Es decir, eso es una buena y mala noticia a la vez. Quiere decir que el dióxido de carbono que está en la atmósfera no puede ser destruido, al menos no el carbono. Tiene que ser transformado a otra manera de que ya no sea dióxido de carbono y no contribuye con el calentamiento global. Una tarea titánica, si me la preguntas, y que por cierto es bastante controversial hablar de ese tema. Puedes investigar mucho y verás que el tema, yo diría algo así como, bueno, esto me supera. Literalmente el tema supera a cualquier persona que lo quiera ver. Es más que simplemente buenas intenciones, decir, ok, vamos a salvar el mundo. No, literalmente la cuestión política, la cuestión económica juega un papel tan preponderante que, vaya, parecería casi imposible. Es posible, sí, pero tendrían que pasar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del COVID-19 o el SARS-CoV-2, el COVID, prácticamente, em, miren todos los esfuerzos que han hecho naciones que se han juntado para poder obtener una vacuna en un tiempo récord, literalmente récord, ya todos los esfuerzos, cosas que no se hubiera hecho si no hubiera estallado una pandemia de las proporciones y hubiera afectado la economía como lo ha hecho. Para sacar una vacuna al menos son 10 años. Ya, si leen las historias de las vacunas y ven cómo se inicia con Jenner y con Pasteur, verán que los procesos de vacunación cada vez son más rigurosos. Y obviamente era porque no afectaban a la población de la manera en que la han afectado el momento. Esta peste literalmente ha puesto de cabeza la economía y no es la primera vez que una enfermedad hace eso. Literalmente ya la peste negra, la peste bubónica, la fiebre amarilla ya habían hecho eso en una parte del continente. Es interesante estudiar la historia realmente. Ya, ok, hasta ahí se entiende, sí o no. Hasta ahí se entiende, sí o no, para que copie los cuatro postulados de Dalton. ¿Qué es lo que más me interesa? Porque son cosas que suelen tomar a veces en exámenes. ¿Se entiende, sí o no? Sí, excelente. Sigamos entonces. Muy bien, la ciencia no se detiene y avanza. Y nuestro siguiente científico a estudiar es J. J. Thomson. J. J. Thomson, creo que se escribe sin P. Él elabora el modelo de pudín de pasas. Para ese entonces, sí, se escribe sin P. Como ya saben, soy una desgracia para escribir a veces. Modelo de pudín de pasas. Ok, el modelo de pudín de pasas nace a través del experimento. Él experimentó con el tubo de Crookes. Un experimento con el tubo de Crookes. Tubo de Crookes. O tubo de Crookes. Ya que es un tubo de rayos catódicos, tubo de rayos catódicos, rayos catódicos. Cuando diga rayos catódicos, ¿qué significa? Un haz de protones, haz de protones. Ok,
Él concibió así, él también es quien descubrió el electrón, él descubrió, ahí pueden anotarlo, todo eso que anotó es importante, descubrió el electrón y la relación masa-sobrecarga, obviamente el electrón. Descubre el electrón y la relación, ahorita no hay información. Quien descubre el protón, en cambio, es Eugene Goldstein. No olviden esos descubrimientos. Sé que es teoría, pero como les dije, por algo hasta el capítulo 4 es teoría. Eugene Goldstein descubre los protones. Ok, sin embargo, J. J. Thomson concibe su modelo. Ojo, no es que él ve esto, no es que él ve un microscopio, así es el átomo, no. Él concibe mediante sus descubrimientos y un tubo de rayos catódicos, que es un haz de protones, de sí, por ejemplo, lanzas y lanzas y lanzas protones, bombardeas como si fuera una metralleta, o sea, es lo que tienen, es un CTR, tubo de rayos catódicos, es lo que tenían los televisores antiguos. ¿Sí recuerdan los televisores antiguos? Esos que tienen una culata aquí, se conectaban, tenían una antena. ¿Alguien alguna vez vio los televisores antiguos? Creo que algunos de sus padres lo tienen. Bueno, yo sé que ahorita existen los Smart TV, los plasmas LCD, pero los CTR tenían un tubo de rayos catódicos. Antes se usaba, obviamente, para hacer este tipo de experimentos. Y aunque parezca mentira, el barrido es el mismo. No sé quiénes vienen de colegios técnicos saben lo que es el horizontal, el vertical, que son dos imanes prácticamente alineados, etcétera. Pero bueno, estos, para él, el modelo de pudín de pasas eran electrones, estos eran los electrones, los cuales salían del átomo como si fueran pasas en un pudín. Para él, los electrones estaban incrustados. Llegó a esa conclusión usando el tubo de rayos catódicos y algunos experimentos que él había hecho. Muy bien. Hasta ahí pueden anotarlo. Me dicen si tienen alguna pregunta. Pregunta, sí. Ya, creo que sí se entiende, ¿verdad? Muy bien. Sumamente importante, creo que hoy, bueno, daré una primera parte, esta clase tendrá la teoría atómica y todo eso, la configuración electrónica y todo eso va a tener varias partes, supongo, porque, bueno, solamente tengo hora y media nada más, este video no sé cuándo dure, entonces ya tenemos varias cuestiones. Ok, hasta ahí yo creo que se entiende, al menos lo más importante. Ernest Rutherford, la E es de Ernest Rutherford, es el modelo nuclear o planetario. Para Ernest Rutherford, los electrones no estaban pegados, estaban girando alrededor del núcleo en órbitas elípticas. Este es el núcleo. Ernest Rutherford tiene los siguientes postulados, veamos. Uno, el átomo es una esfera maciza. Hay que decir que Ernest Rutherford también es el quien descubre las partículas alfa. Hablaremos de ello más adelante. Las partículas alfa. Las partículas alfa son radiactivas. Tú me dirás, preguntarás, ¿son peligrosas? Sí, vamos a explicar el espectro electromagnético, lo que es peligroso, lo que no, etcétera, etcétera. Pero sepa que las partículas alfa son peligrosas, son radiactivas, pero también sirven obviamente para tratamiento de enfermedades, lo que se conoce como la radioterapia. O sea que tiene su parte ventaja y no. Para N. Rutherford dice que el átomo es una esfera maciza con la masa y la carga positiva en el núcleo. O sea que casi toda la masa, los protones y los neutrones estaban en el núcleo. Los protones y los neutrones estaban dentro del núcleo. Y esto constituye casi el 99,9% de la masa del átomo. No se olviden, o sea, la mayor parte de la masa del átomo son los protones y neutrones. Los electrones sí tienen masa, pero prácticamente no contribuyen. Es como comparar, no sé, un container con una hormiga. No son comparables. El container pesa muchísimo más. El átomo es neutro porque tiene igual cantidad de cargas, de igual electrones que protones, o sea, igual cantidad de cargas negativas que de positivas. Todo átomo es neutro porque tiene equilibrado protones y electrones. Eso es bastante interesante. O sea, un átomo no es neutro cuando no tiene carga, sino cuando están estas equilibradas. Usted me preguntará, esto, lo primero que dijo Rutherford es verdad, sí es verdad, hasta el día de hoy es verdad. Esto también es verdad, sí, es verdad. Es más, cuando la materia se carga es porque tiene
exceso de electrones o porque tiene exceso de protones, ¿ya? Cuando la materia se carga. Por ejemplo, la materia se puede cargar, esto no tienen que anotarlo, solamente para los que van eléctrica, por tres maneras: por fricción, por conducción o por inducción. Tres maneras de cargar un material. Y recuerden, siempre es por un exceso de electrones o por un déficit de ellos. Por un exceso o por un déficit de electrones. Eso lo verán en eléctrica quienes estudian electricidad. Verán prácticamente así los fenómenos de electrificación, cómo es que se produce la electricidad, etcétera, etcétera. Yo estudié por mi cuenta porque eso no me lo enseñaron en la universidad, los fenómenos eléctricos. Y es bastante interesante cómo se producen los rayos, por qué caen rayos, por qué algunos caen al suelo, por qué algunos suben. Hay rayos que suben, aunque no me crean, hay rayos que suben de la Tierra al aire. Parecería mentira, pero lo hay. Y es un fenómeno bien interesante porque sucede eso, ¿ya? ¿Qué significa neutro? ¿Por qué los enchufes tienen tres patitas? ¿Y por qué a esta se le llama tierra? Se le llama tierra, ¿verdad? Tierra. Él se llama neutro y esto se le llama la línea viva o la línea positiva, si mal no recuerda. Mal no recuerdo, línea positiva o viva. Pero bueno, generalmente se le llama. Ok, hay una gran distancia entre el núcleo y electrones. De hecho, es cierto, la distancia que hay entre el núcleo y los electrones es bastante grande en perspectiva. Es decir, que la mayor parte del átomo es hueco, es hueco. O sea, es como que fuera, esto prácticamente no hay nada. Bueno, siempre hay algo, pero eso es lo interesante. Y esto es verdadero. ¿Usted qué me quiere decir? Yo te estoy diciendo que si supongamos que tuvieras un estadio, vamos a imaginar el estadio Monumental, el estadio Barcelona, y el centro del átomo está justo en el centro donde el balón donde el balón se saca, recién el primer electrón estaría afuera del estadio, ni siquiera afuera de la cancha, afuera del estadio. Ahí estaría el primer electrón. Así sería la distancia más o menos. ¿Sí? Para los que han ido al Monumental alguna vez. Y para los que han ido al Capwell, pues estaría más o menos por el centro, más o menos por la 9 de octubre. Ya, pongamos por la 9 de octubre. Del Capwell al 9 de octubre. Más o menos, pongámosle. Ok. Ya, o bueno, ya tampoco no hay que ser, no, tampoco el 9 de octubre, ya por Cuenca, por la Metrovía, por la parada de Metrovía, la palabra Parroquia Bolívar, más o menos. Ok, por ahí estaría más o menos el primer electrón. Ok, ya. Entonces, hay una gran distancia entre el núcleo y los electrones. Ok, eso implica que la mayor parte del átomo es hueco. Sin embargo, nosotros percibimos la materia como continua. Por ejemplo, a pesar de que la materia está hecha por átomos que tienen espacios huecos, no lo percibimos así. Nuestra vista lo percibe como continuo. Eso es bastante interesante también. Las órbitas de los electrones son elípticas. No, esto es falso. Y aquí formaba un problema bien grande. ¿Cuál era el problema bien grande? El problema era que no seguía la mecánica newtoniana. Es decir, si las órbitas fueran elípticas, pues llegaría a un punto donde los electrones se irían al núcleo, chocarían contra el núcleo, porque protón y electrón, cargas diferentes, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen, ¿sí o no? Abre una fuerza de atracción y eso haría que fueran en una espiral descendente. Pero eso nunca pasaba, siempre se mantenía. Entonces la pregunta era, ¿por qué eso nunca pasaba? También surgían preguntas muy interesantes. ¿Por qué si los protones estaban en el núcleo, por qué no se repelían? Si cargas iguales se repelen. ¿Ah? ¿Por qué no se repelían? ¿Quién sostenía los neutrones? Era otra pregunta bastante interesante. Ah, se complicaban las cuestiones. Si se dan cuenta que estudiar esto no era tan fácil como parece. ¿Ya? Entonces, ¿cómo concibió? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Esto es fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte. Hay cuatro fuerzas fundamentales, de la cual una es fuerza nuclear fuerte.
la cual mantiene unidos los protones en el átomo e impide que salgan disparados. ¿Ya? Bien. Sin embargo, creo que anotaron la mayor parte de esto. El único postulado que se equivocó es en el cuarto, que las órbitas de los electrones no son elípticas, no lo son. O sea, no son como planetas, no. El átomo no es así, no, no es así. Es solo un modelo. Sé que lo has visto en Jimmy Neutron o en otras series, Big Bang Theory, pero no, lamento arruinarte tu infancia o tu adolescencia, pero el átomo no es así, lo lamento. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Ahora, me olvidaba. También Rutherford hizo el experimento de las láminas de oro. Láminas de oro. Las láminas de oro, te explico en qué consistía. Él bombardeaba por medio de rayos catódicos, sabemos que son rayos catódicos, pequeñas laminillas de oro. Algunos rayos atravesaban la laminilla como si nada, otros se desviaban, y otros rebotaban. Él preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque algunos pasan como si no hubiera nada, porque otros se desvían parcialmente, porque otros rebotan, etcétera, etcétera. Sucede que eso explicaba, eso le llevó a pensar en su modelo atómico. Los que tenían la suerte de rebotar, pues chocaban con el núcleo. Protón y protón, ¿qué pasa? Se repelen, rebota. Los que pasaban de largo, pues no chocaban ni con los electrones, ni chocaban con el núcleo. Y los que se desviaban eran por la interacción con los electrones. Pasaban muy cerca de los electrones, haciendo que se desvíen en su trayectoria. Bien, así fue como él concibió su modelo atómico. Hay que decir a todo esto que los neutrones, el neutrón fue descubierto por James Chadwick. Por James Chadwick. Ahí anoten toda esa información, pueden repasarla. Es información que igual les va a servir en el preuniversitario. El neutrón fue descubierto por James Chadwick. ¿Ya? Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende, sí o no? Es como contar una historia y bueno, hay cositas y cositas. Ernest Rutherford también conoció a la pareja Curie. Él conoció a la pareja Curie. La pareja Curie fue quien, Marie Peri Curie, estudió la radioactividad. Ya, muchos científicos se dividían los trabajos. Tal vez se pregunte, ¿y Einstein? ¿Dónde está? Ya aparecerá más adelante. ¿Y por qué se le considera la mente más extraordinaria del mundo? Bueno, eso prácticamente es casi un mito. La historia no siempre es justa. Se dice muchos mitos, como que usamos el 10% del cerebro, como que Einstein logró, no sé, predecir muchas cosas, como que inventó la bomba atómica. No, todo eso es eh, muy impreciso, eso es muy impreciso realmente. Es más, ni siquiera participó en el proyecto Manhattan, ni siquiera participó, ¿ya? Entonces, mucha información que se difunde en internet y esa típica foto que ves de Einstein diciendo una frase célebre, rara vez pertenece a Einstein, rara vez, en serio. Generalmente lo que ves en internet está muy poblado de información, mucha de ella es falsa, por desgracia. Eh, saber ¿cómo se llama? Degustar o saber distinguir, discernir entre la información verdadera y falsa es una tarea que lleva tiempo, que muy poca gente lo hace, literalmente, muy poca gente lo hace. ¿Ya? Es más fácil publicar un estado de WhatsApp, compartir una cadena, y no es solamente esta época. Ya cuando yo tenía 12 13 años, habían las cadenas de Hotmail. Uf, siempre se han difundido información falsa, de hecho, que decían que Bill Gates era el anticristo, que no era el papa, ay Dios. Si me pusiera a contar cuántas cuestiones falsas, las predicciones, el 2012, el fin del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ok, sigamos entonces. Y antes, ahorita por el momento voy a dejarlo acá para hacer ejercicios. Niels Bohr, Niels Bohr, Niels Bohr.
El modelo de Niels Bohr es el modelo de niveles de energía. Él resuelve lo de Rutherford dando que las órbitas son circulares. Las órbitas son circulares. Eso hace que la fuerza de atracción actúe perpendicular a la velocidad de tal manera que siempre el electrón se mantenga en órbita. Cuando el profesor Ronnie les enseñe lo que es MCU, él dirá que siempre bueno, eh, está mal dicho la fuerza centrípeta. La aceleración centrípeta y la velocidad centrípeta son perpendiculares, de tal manera que siempre se mantiene en el círculo de órbita el objeto. ¿Está claro? Ya saben que protones y electrones se atraen. Y ya dijimos por qué no se precipitan unos a otros debido a la fuerza nuclear fuerte. Bien, ok. Ahora, Niels Bohr dio el número máximo de electrones por nivel. Número máximo de electrones por nivel, que es igual a 2n al cuadrado, donde n representa el nivel. 2n al cuadrado, donde en el ejemplo, en el primer nivel de energía hay 12 electrones. En el segundo nivel de energía hay 8 electrones. Eso se entiende mejor más adelante. En el tercer nivel de energía hay 18 electrones, etcétera, etcétera. Hay que decir que solo funciona hasta el nivel 4 esta fórmula. Solo hasta el nivel 4 funciona esta fórmula. 2, 4 sería 32 electrones. Es decir, en el átomo en su primera capa tiene, pongamos que este es el átomo, esta es la primera capa, tiene 2 electrones, lo que algunos conocen como el 1s2. En su segunda capa, ya veremos qué es ese 1s2, 2s2, configuración que nos toca ver la siguiente. En la segunda capa ya tiene 8, o sea, los 2s2, 2p6. En su segunda capa tiene 2 del S y 2 del P, que suman 8. ¿Sí? Así sucesivamente. Ok, usted dirá, ¿y es cierto? Bueno, pues hasta el cuarto nivel es verdad. Hay excepciones, sí, pero hasta el cuarto nivel es una regla que se cumple muy bien. ¿Ya? Ok, hasta ya noten el modelo de Bohr. Muy bien, vamos a pasar a hacer ejercicio tipo examen. ¿Está claro? ¿Hasta ahí se entendió, sí o no? ¿Hasta ahí se entendió, sí o no? ¿Mm? ¿Hasta ahí se entendió, sí o no? Sí, ok. Vamos a pasar a hacer ejercicio tipo examen. Ya, como siempre, en cada clase tenemos ejercicio tipo examen. Ok, vamos al primero. Creo que aquí no hay teoría atómica en este examen que tomaron acá. No, aquí hay más tendencias que teoría atómica. Más tendencias. Ah, y hoy día tenía que volver a haber explicado tendencias y esas cosas. Vaya, hacer ejercicios de tendencias. Sí, porque la siguiente clase me cortaron horrible. Ok, vamos con esto. Entre las siguientes afirmaciones sobre la teoría atómica, elija la que esté incorrecta, o sea, la falsa. ¿Cuál es la falsa? Veamos. Según Dalton, pueden existir dos compuestos que tengan los mismos elementos. Esto es cierto, es más, esto se le conoce como la teoría de proporciones múltiples. No teoría, ley de proporciones múltiples, estoy mal yo. Ley de proporciones múltiples, eso es verdad. Ley de proporciones múltiples, o sea, Dalton decía que varios elementos pueden formar dos compuestos diferentes. Ejemplo, el carbono y el oxígeno pueden formar monóxido de carbono o dióxido de carbono. Sí, hay que decir que el primero es más contaminante que el segundo. Chadwick descubrió el electrón. Falso. Chadwick descubrió el neutrón. El neutrón descubrió Chadwick. Quien descubrió el electrón fue J. J. Thomson. J. J. Thomson. Y la relacionó con la carga de electrón. Eso también lo hizo Thomson. Así que la B es la incorrecta. Sigamos analizando las demás. Es bueno aprender. Thomson confirmó la presencia de partículas negativas. Claro. Y positivas, asegurando que el átomo era una esfera maciza con carga neutra. Por supuesto que sí. Rutherford indicó que el átomo tiene un núcleo central. Claro que sí. ¿En cuál se está concentrada la carga positiva y la masa? Verdadero. Eso fue lo que yo les había dicho. Incluso es uno de los postulados de Rutherford. Niels Bohr aportó con algunos postulados sobre la colonización de electrones en el átomo. Sí, a estos postulados se les llama los números cuánticos, que lo veremos en la siguiente clase. Pero bueno, adelántenlo por los números cuánticos.
Muy bien. Está relacionado con los números cuánticos. Ok. Así que la B es la falsa o la incorrecta, porque Chadwick descubrió el neutrón. Chadwick descubrió el neutrón. Recuerden, el electrón es de Thomson, su descubridor. El neutrón es de Chadwick, no lo vayan a olvidar. Y el protón es de Goldstein. Ya pueden repasarlo. En química, bueno, sí toman teoría. Los primeros 4 capítulos son teóricos, ya después de ahí vamos a lo práctico, a hacer cálculo. Mucha gente piensa, "Ah, no, la teoría es fea". No, no, no. La teoría es muy buena porque nos permite entender. Incluso hoy día yo me enfrenté a un ejercicio, estaba haciendo un ejercicio de química acerca de metalurgia, o sea, química orientada a la metalurgia, y me había equivocado feísimo en un cálculo, pero fue por no leer bien. Luego que leí bien, dije, ya entendí en qué me equivoqué, y ahí me salió. Pero ojo, pero era porque tenía bien la teoría. Yo dije, bueno, la teoría dice esto y yo estoy haciendo lo acá, estoy haciendo mal, estoy en contra de la teoría. Entonces debo hacerlo correcto. Y fue algo que lo razoné. ¿Cuánto me tardé? Pues 15 minutos, obviamente, pero igual tuve que pensarlo. Por eso le digo que la teoría es importante. Sí, es una brújula. La práctica también es muy buena. Ver que pero ambas tienen que llevarse de la mano, teoría y práctica. Si algo no está saliendo bien, es porque nuestra teoría está fallando. ¿Está claro? Ok, hasta ahí pueden anotar. Y bueno, hoy día sí les paso el material sin falta, porque me acuerdo que las otras veces no lo había hecho. Ok. Y para los que nos ven en YouTube, bueno, pues pueden tomar fotos o detener. Espero que igual ya les voy a dejar más información. Veamos más cosas de teoría atómica. Hay que seguir con esto, obviamente. Aquí hay otra pregunta. Las partículas subatómicas que tienen información de los enlaces químicos son, bueno, eso tal vez es un poquito más adelante, pero se los adelanto. Las partículas subatómicas que tienen información de enlaces químicos son los electrones. No son ni los positrones, ni los neutrones, ni los protones, ni los neutrones. Son los electrones. Eso es en teoría de Lewis. Eso lo veremos en teoría de Lewis. Teoría de Lewis, que viene más adelante. ¿Ya? Pero me gustaría que lo anoten de todas maneras. Como saben, vamos paso a paso viendo cada una de las cuestiones. Para las personas que quieran, por si acaso, bueno, pueden escribir en los videos de YouTube. Este es mi número de WhatsApp, código Ecuador 1982. Aquí ponen el código Ecuador, código Ecuador, código Ecuador para las personas que los miden de otro país. Ujú. Si está en Ecuador, escriben directamente eso, pero si no es más 593 creo que era, pero no recuerdo bien, honestamente, tienen que poner código Ecuador. Código Ecuador, buscarlo en internet, cuál es el código Ecuador, y ahí poner para escribir al WhatsApp. En caso de que requieran material o diapositivas o cosas por el estilo. ¿Sí? O pueden también bajar libros, ya saben los libros, ya les he dicho en clases pasadas cuáles son los libros que estamos trabajando. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, yo creo que podríamos seguir trabajando con respecto a esto. ¿Muy bien? Muy bien. Base de la teoría atómica, acá hay otro. Vamos a los talleres, que son tareas básicamente. Muy bien. De las siguientes afirmaciones, el aporte de la teoría atómica distinga la incorrecta, hoja de Rutherford, Rutherford. Vamos a lo de Rutherford y lo que él había dicho. Rutherford identificó que el átomo tiene un núcleo central en el cual está concentrada la masa y la carga positiva. Eso es verdad. Rutherford había hecho eso. Eso es cierto. Eso es cierto. Ojo, es de Rutherford, así que tenemos que ir al postulado de Rutherford que yo le dije que notaran. También aseguró que los electrones estaban ocupando un espacio grande, es verdad, en el átomo. Eso es cierto. Manifestó que el núcleo tiene igual número de protones, electrones y neutrones. Ah, de los neutrones no dijo nada. La C es falsa porque los neutrones no dijo nada.
de los neutrones no dijo nada. Así que la C es falsa. Incluso no alcanzó a identificar. Si ustedes leen la teoría atómica, Rutherford no sabía qué eran los neutrones, no sabía qué eran. Solo sabía que eran partículas sin carga, pero no sabía qué eran exactamente. ¿Explicó ese experimento realizado en las láminas de oro? Sí, exactamente. Muy bien, esto es cierto. Pueden leerlo y verán que es cierto. Descubrió las partículas alfa, correcto, con una masa 4 veces a la del hidrógeno y con la contraria a la del electrón, verdadero. Literal E es verdadero. Todos los literales son verdaderos excepto el C porque dice y neutrones. La parte de neutrones es falso, lo que hace que todo el enunciado sea falso. Como les dije, siempre hay una parte de verdad y una parte de mentira. Cuando puedes hacer eso, tu mentira está bien hecha. Y cuando la verdad se usa como mentira, cuando la verdad se... Y cuando puedas, usa la verdad como la mejor mentira. Literalmente. Y eso se hace. Hay gente que usa la verdad como la mejor mentira posible. Se puede hacer, literalmente. ¿Ya? Es más, los políticos lo hacen todo el tiempo. Responden cosas, responden la verdad, pero responden cosas que nunca les han preguntado. Entonces la verdad se convierte en la mejor mentira, literalmente. ¿Ok? Entonces, bien. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se ha entendido, sí o no? ¿Se ha entendido? Ya. Pueden copiar, tomarle foto, igual tienen este documento, ya. Que les permitirá ingresar a una universidad, hacer un examen de ingreso. Tal vez si nos ven por EAES, bueno, lo del EA es más, es diferente. EAES es diferente, pero igual se puede hacer. Después, hacer clases de EAES, bueno, es un poquito más difícil, de hecho, pero de que se puede, se puede. Sí, ya. Por el momento veamos, ya, ok. Vamos entonces con de las siguientes afirmaciones que tratan sobre el aporte de Bohr para que identifique la incorrecta. El número máximo de electrones por cada nivel está dado por el número 2n cuadrado. Esto es verdadero. Esto dijimos que esto era verdad. Esto es de Bohr. Ojo, Bohr. Niveles de energía son zonas equidistantes del núcleo conocidas como órbitas del núcleo verdadero. Ney aportó con algunos postulados sobre la colisión de electrones en el átomo. No. Localización, no. Postulados, no. Un subnivel de energía es una zona que contiene una cantidad definida de orbitales conocida como subcapa y se encuentra formado un nivel de órbita. Verdad, esto es verdad, de Bohr. La cantidad depende del nivel de energía que están en los subniveles, ¿verdad? Así que la C es la más incorrecta, ¿ya? Más bien aportó con números cuánticos, eran números cuánticos, ¿ya? No con esto de los postulados, ¿ok? Hay bastante tela por cortar aquí. Pero lo importante es que ustedes hagan ejercicios, más que todo en internet, busquen teoría atómica, lean, hagan ejercicios, se preparen. Una pregunta, ya la mayoría de ustedes ya le dieron lo que es la primera postulación, o incluso hoy día, ¿ya tienen cubo para el SPOL? Sí, sí tienen cubo para el SPOL, sí les dieron cupo, porque las postulaciones eran ayer, bueno, no me acuerdo, creo que el fin de semana y hoy. Sí, en mecánica, ingeniería mecánica, excelente. Ya, la mayoría de ustedes va a SPOL, espero, ojo, estudien por favor. El pre del SPOL es intensivo, especialmente matemáticas. Es extremadamente intensivo. No vayan a creer que, ay, el profesor me va a explicar pasito a pasito. No, nada que ver. De una te da que control de lectura, que taller, que rápido, que esto, que tienes algún tiempo, que 10 minutos, etcétera, etcétera, que presenta evidencia, que sube, etcétera, si te falló el internet no es mi culpa, etcétera. Sí, así que ya te voy adelantando. No dirás que no te advertí. Así es el pre de la Politécnica, es intensivo. La materia más fácil puede ser química debido a que, bueno, todavía se puede hacer cosas, se puede pasar, pero aún así la parte de matemáticas sí es
extremadamente intensiva, requiere que estudies, requiere que realmente quieras ser ingeniero. O sea, no es que digas, ah, paso matemáticas y todo es felicidad adentro. No, las cosas adentro se ponen peor. La matemática se vuelve más densa, más pesada. Empiezas con álgebra, luego geometría, luego cuerpos revolución, luego matrices, luego derivadas, integrales, etc, etc. Las cosas se ponen más densas. No es que llega un punto donde dices, ay, la matemática se volvió fácil. No, jamás pasa eso. La física lo mismo. La física se vuelve cada vez más compleja. Las poleas empiezan a tener fricción, masa, las cuerdas empiezan a tener masa, empiezan a elongarse. Si no, pregunta al profesor Ronnie, que creo que es ingeniero en civil, ingeniero civil. Pregúntale si la física se pone más fácil. Te va a decir que no, que literalmente las cosas se ponen cada vez más complicadas. ¿Sí? Química es la única que tal vez, excepto para ingeniería química, no tiene continuidad. ¿Ya? Ok. Ok, algo de la clase anterior que nos interrumpieron ese día, veamos para cerrar con broche de oro el día de hoy. Algo de la clase anterior que nos interrumpieron. Esto todavía no he explicado, esto todavía no. Estar explicando. Ah, vaya. Tendencias periódicas, ¿verdad? A ver. Tendencias, tendencias. A ver, dice. A ver, quiero que ya tenga su tabla periódica. Dice, de las siguientes afirmaciones referidas a las propiedades de los elementos, su tendencia a tabla periódica identifique la incorrecta. El átomo de plomo tiene mayor radio que el átomo de oro. El radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. No lo olviden, por favor. Significa que efectivamente el átomo de plomo está por acá, PB, el átomo de boro está más arriba, el átomo de plomo tiene mayor radio, verdadero. El ion litio tiene menor radio que el átomo de litio. El ion litio tiene, pero el ion litio es positivo. ¿Por qué? Porque es un metal. Así que si esto tiene cierto tamaño, esto tiene un tamaño más pequeño. Así que el átomo de litio es más grande que el ion litio, es verdadero. El ion litio tiene menor radio, ¿verdad? O sea, es más pequeño. El argón es más electronegativo que el yodo, falso, porque los gases, el argón es gas noble y los gases nobles no participan. Eso lo vimos en la clase pasada. El elemento 16 es el azufre. El elemento 16 es número atómico 16. Es más electronegativo que el 19 es potasio, ¿verdad? Porque la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. El potasio está más atrás que el azufre. Así que esto también es verdad, es cierto. O sea, el C es la falsa. El cloro presenta mayor tamaño cuando se afecta con el electrón. Verdadero. Ay, que estoy a ponerle. Verdadero. El cloro, cuando gana un electrón, ¿por qué gana? Porque es no metal, se vuelve más grande. Así que es verdadero. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? ¿Ya? Siguiente clase, igual ejercicios, y de ahí seguimos con más teoría atómica y más ejercicios, obviamente. Ya hasta antes de pasar a números cuánticos. ¿Ya? Ok, muy bien. Antes de pasar a los números cuánticos, configuración electrónica, kernel, isóbaros, isótopos, divergencias en el átomo, masas atómicas relativas, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Para la siguiente clase, nuevamente leer lo que es teoría atómica. Sigan leyendo teoría atómica. Recuerden los libros que he dicho, la bibliografía. Para empezar, está bien Ralph A. Burns. El de Burns es un buen libro. El de Brown, cualquier edición. Brown Lemay. El de Raymond Chang. Y los que quieren meterse bien, bien fijo en lo que es teoría, cualquier teoría de química, el de Silberger. Silberger es un excelente libro que te explica muy bien. Y los que les gusta inglés pueden el de Peter Atkins, el de Peter Atkins. Los que les gusta leer en inglés, Peter Atkins. ¿Ya? Son buenos libros que te harán un pro en química. Si los lees bien, si consultas, por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que yo hago. Ahorita yo estoy haciendo esto. Y algunos se me desconectaron. Qué pena. Bueno, yo ahorita estoy haciendo esto. Déjenme cerrar esto aquí. Claro, dejé de compartir pantalla, tranquilos. Yo ahorita estoy haciendo esto. Por ejemplo, miren. Igual ahorita tengo que trabajar en esto, así que voy igual les digo lo que yo hago. Ahorita estoy, ahorita estoy viendo esta parte de aquí.
Por ejemplo, miren, esto es lo que yo hago ahorita. Share screen. Aquí está. Miren, aquí estoy, me tocaba hacer el ejercicio, este ejercicio, tengo que hacerlo, ya lo hice, el 2,66. Ah, no, 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 espérate, este ya lo hice. Ah, no, el 23,65, este es de Brown Lemay, novena edición. Obviamente es en PDF, libro digital. Hago los ejercicios, nadie me los manda a hacer, yo los hago y comparo después las respuestas. Al final están las soluciones. Están aquí, respuestas seleccionadas, los que están con rojo. Pero también leo otros libros. Por ejemplo, ¿qué libros leo? Ya voy a cambiar la pantalla. Déjenme ver. Esto es formato de Yaboo. Leo Silberger. Silberger es un libro extremadamente teórico. Este señor es extremadamente teórico para explicar. Este señor tiene una forma de explicar teórica increíble. Por ejemplo, si voy al inicio, el tipo explica teóricamente unas cosas increíbles acerca de qué es el flogisto, el impacto de Lavoisier, las historias científicas, las reacciones, algo de historia, siempre tengo algo de historia, qué es una hipótesis, qué es una observación, qué es experimentación. ¿Si te acuerdas todas esas cosas que yo te decía? Cómo solucionar problemas en química, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes mira, propiedades químicas, tabla periódica, etcétera. El tipo explica increíblemente las tablas periódicas que ha habido, las leyes, cómo se ven los átomos, las formas, las estructuras, etcétera. Pero también el de Petrosci. El de Petrosci es un libro italiano, pero está traducido al español. Ahorita eh, tengo que ir a la sección de preguntas, no ir a la sección de preguntas porque todavía no me toca ir a la sección de preguntas. Aquí está en la sección de preguntas y tengo que resolver algunos ejercicios. Estos son avanzados, son ejercicios bien avanzados, o sea, para gente que ha leído bien el libro. Entalpías, energía libre, etcétera. Y el de Peter Atkins. Este es el de Peter Atkins. El de Peter Atkins es un libro en inglés. Aquí, por ejemplo, tienes que dominar inglés técnico. Por ejemplo, eh, Pig Iron, que es prácticamente como decir, Iron es hierro, pero Pig Iron sería como hierro crudo, prácticamente, hierro crudo, se traduciría o se interpretaría como hierro crudo. Ya bajo en carbono, medio en carbono. Steel ya saben que es acero, medio en carbono, alto en carbono. Por ejemplo, cuchillos, rasuradoras, herramientas de corte, taladros, etcétera, cables, dice, ductilidad y baja hardness es dureza, ya, cables de acero, eh, aleaciones no ferrosas, hay aleaciones que no son ferrosas, ya, materiales magnéticos. Este señor te habla maravillas, interesantemente, pero tienes que dominar el inglés técnico. Eso es obviamente si también te hace preguntas. Si quieres, incluso tengo que contestar las preguntas en inglés. Ahorita ya mismo me toca, o sea, ahorita voy por Silberger, después me toca hacer el de Atkins, contestar las preguntas, o sea, voy leyendo, no es que leo un libro primero, voy leyendo, uno toca un tema y luego yo leo el otro. Por ejemplo, qué sé yo, este man empieza Brown, empieza hablando acerca de la metalurgia del hierro, la pirometalurgia del hierro, y yo me voy también a ver qué dice Silberger. Digo, Silberger, bueno, Silberger está en el capítulo 22, creo que estaba eso, la metalurgia del hierro. Capítulo 22. 21, aquí está, pirometalurgia del hierro. Aquí está, pirometalurgia del hierro, déjame ver dónde está. Ah, vaya. A ver, aislamiento, no, este es del cobre. El cobre ya lo terminé de estudiar. Esta es la pirometalurgia del hierro. Lo que él dice, cómo se hace. Mira, esto es un alto horno, los puntos de fusión, no fusión, perdón, las temperaturas, las reacciones químicas que se llevan a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que aquí está traducido al español. Pero hay una versión de Silver que está en inglés. ¿Sí? Entonces, aquí un autor dice una cosa, te lo divide por partes, otro autor lo hace de otra manera,
Si te das cuenta, no te pone uno, dos, tres, sino que tienes que leerlo y ves cuál de ellos es el que mejor se expresa. Aprendes de todo. Aquí está la escoria, que el hierro fundido o el hierro crudo. Y es bastante interesante, prácticamente. Ya hidrometalurgia, que eso es con el oro, etcétera, etcétera. Ya, entonces lo que te quiero decir es que cuando tú estudias de verdad, si quieres volverte un pro, necesitas algunos libros y comparar la información, comparar y hacer los ejercicios por tu propia cuenta, sin que nadie te esté diciendo. Tú dirás, no es algo que yo haría o algo que me gustaría hacer. Bueno, es si quieres ser pro. Es como ese, si quieres ser Chuck o ZZZ. No sé quién era Chuck y ZZZ. No recuerdo cuál era de los dos. Pero bueno, ahorita era pro y beta. Pero creo que pro y beta ya pasó. Bueno, pues si quieres estudiar de verdad, yo te recomiendo hacer eso. Descargar los libros y leer, entenderlo. Estas cositas que da Silver que son increíbles. Son increíbles estas cositas que da Silver. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? ¿Mm? Igual con física también tengo mi colección. Déjenme enseñarles. Con física también tengo mi colección de física. Por ejemplo, déjenme compartir la pantalla. Aquí está el curso Rayo, este de Cale Anders. Usted dirá, ¿lo está tomando? Sí, estoy aprendiendo. El de Cale Anders. Física A y B, tengo por Hewitt, Jan Collins, Semansky. Wilson Buffa no, porque Wilson Buffa ya es bastante básico. Y digamos que, por ejemplo, este es movimiento en línea recta, este Semanki es más avanzado, el Semanki es más avanzado, Semanki es más avanzado. Por ejemplo, aquí lo comparto, miren, Semanki es más avanzado. Ya te habla de derivadas, te habla de límites, es más avanzado. Wilson Buffa es preferible, que creo que te lo compartió el profesor Ronnie. ¿Ya? Ok, ok, ¿hasta ahí se entendió, sí o no? Ok, espero que sí. Entonces, nos quedaríamos a... Nos quedaríamos hasta ahí y cualquier cosa que tengan preguntas. Por último, déjenme mostrarles esto, quedarme ya, lo último, ya prometo que es lo último. Esta es mi colección también de lo que es libros de psicología y filosofía. Tengo un pocotón de Freud, de Claudia Domínguez. Aquí hay un pocotón de libros, manuales. Está de Val Yu Chung Han, está de Carl Jung, etcétera, etcétera, sexualidad, Claudia Domínguez, psicología, Alfred, Albert Camus, tengo de Jean-Paul Sartre, tengo de Foucault, tengo de varios autores, etcétera, etcétera, etcétera. Los de CISEC no los tengo, me encantaría tener los de CISEC, me había olvidado descargarlos, CISEC y el de Peterson, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Están en The Freud, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí está inglés, obviamente. ¿Qué tengo aquí inglés? ¿Por qué estaba así esa carpeta? Debería estar, bueno, por alguna razón está el chess base, de que este ajedrez, etcétera, etcétera. Bueno, sería todo, yo creo. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Pasen bien, chicos. Un gusto, de verdad.